Buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca del discurso educativo y tipología docente. El tema de hoy es presentado por la profesora Rosario Contreras González y la profesora Vianey Romero Castellán. Uno de los principales fundadores de este discurso es el psicólogo Valentín Martínez Otero. Él hace llamar a su discurso modelo pentadimensional, donde se hace cuestión al rol que el docente desempeña en el aula. Y como bien se menciona, son 5 dimensiones de las cuales se hablará en esta sesión. La primera dimensión que conoceremos es la instructiva. Algunos de los indicadores de esta dimensión es en base a la distribución expositiva que el docente hace en el aula, abundancia de conceptos, oraciones claras, terminología técnica y científica, lenguaje claro y riguroso, inclusión de datos, repetición de ideas clave, sencillez sintáctica, predomina la función representativa. Como bien se mencionaba, son algunos indicadores que muestran esta dimensión. La siguiente dimensión por conocer es la dimensión afectiva, que como bien se puede observar es la empatía que el docente tiene con los estudiantes. Muestra también un lenguaje promotor de intersubjetividad, escasa homogeneidad, subjetividad, expresión de estados de ánimo y palabras de estímulo. Esos, al igual que el anterior, son algunos indicadores que muestra esta dimensión. La siguiente dimensión es la dimensión motivacional. Dentro de sus indicadores es la presentación de contenidos nuevos, utilización de un discurso jerarquizado y coherente, presencia de ejemplos, modulación del habla, adaptación al contexto. Es decir, el contenido que pretenda presentar el docente tiene que estimular el interés del estudiante por aprender. La siguiente dimensión es la dimensión social. Esta muestra como siguientes indicadores la búsqueda de la interacción en el aula a través de coloquios, debates, etc. Uso de argumentaciones para lograr la adhesión de los educandos, lenguaje con importancia carga ideológica, se encamina hacia la reflexión crítica de la realidad, abundancia de valores sociales, predominio del léxico político. La siguiente dimensión es la ética universal, que bien como se menciona, es la organización axiológica de la realidad, es decir, utilización de los valores para determinar acciones buenas y malas en los estudiantes o de acuerdo al lenguaje del docente, encamina a sus estudiantes a ejercer acciones buenas. Dentro de esas dimensiones que pudimos conocer, algunas de ellas son fomentadas por muchos docentes en el aula. También es cuestionable, de otra forma, este tipo de enseñanza a través de la teoría unidiversa. Esta hace una crítica a las inteligencias múltiples de Gardner, donde se hace mención que todos tenemos la capacidad de desarrollar una de estas inteligencias en cualquier momento. Puede ser a largo o a corto plazo. También va referente a la dimensión espiritual. También se menciona de una tipología docente, como se pudo mencionar desde el inicio. Esta tipología docente va referente a los tipos de maestros viciados en el aula. Podemos encontrar de antemano cinco maestros que emprenden acciones muy constantes o viciadas, como se menciona, en la enseñanza de sus estudiantes. La primera es el profesor enseñante. El profesor enseñante es un maestro con un discurso exclusivamente instructivo,
esto es, orientado a la enseñanza. Se preocupa por ofrecer información y contenido a sus alumnos, pero soslaya todos los aspectos afectivos, sociales, motivadores y éticos. Como bien se menciona, solamente se basa en dar el contenido. El siguiente profesor viciado es el profesor progenitor. Este tipo de profesor predomina la vertiente emocional de los estudiantes y más bien de su discurso. Se interesa por los problemas y el desarrollo afectivo de sus alumnos, pero descuida los aspectos técnicos de la educación, desatiende la formación intelectual del educando. Va más encaminado en atender asuntos de cuestión de ánimo que en todo atender en atender o avanzar en sus contenidos. El siguiente profesor es el presentador. El profesor presentador es el que busca ante todo atraer a sus alumnos. Está muy preocupado por la imagen, pero no promueve la formación de los educandos. Únicamente los entretiene. Su manera de motivar opera en el vacío. Generalmente es hacer el show en el aula son aquellos maestros que dejan muchos trabajos con tal de así decir que es un docente que trabaja demasiado. El siguiente profesor es el político. El profesor político, su discurso se orienta únicamente a transformar la realidad social. Es un auténtico protagonista del salón de clase que se encamina a ganar prosélitos para su opción ideológica o política. Es cuando se hace mención acerca de que se encamina más en hacerle campaña política a algún político o en cambiar la ideología de las personas de acuerdo a su opinión de ciertos partidos, como se había mencionado. El siguiente profesor es el profesor predicador. El profesor que sermonea a los escolares tiene el adoctrinamiento, pues se siente llamado a defender sus valores y evitar que los escolares se tuerzan. A menudo reprende a los alumnos por su comportamiento dentro y fuera del aula. Como bien se pudieron mencionar 5 tipos de docentes viciados en el aula, comenzando desde el profesor enseñante, que se basa en solamente dirigir su discurso de forma instructiva. El profesor progenitor, que se basa en atender se predomina en lo emocional. El profesor presentador, que es el que que busca atraer la atención de sus estudiantes. El profesor político, su discurso se orienta únicamente a transformar la realidad social. Y por último, el profesor predicador, que es el profesor que sermonea a los escolares. Y como bien podemos darnos cuenta que algunos de estos tipos de docentes viciados también son manifestados en el aula y del cual podemos hacer conciencia de cuál de ellos estamos ejerciendo actualmente y tratar de buscar una solución ante ello. Como siguiente tema también hablaremos sobre el profesor educador. Ese tema también es de suma importancia porque la función general de educar, como bien lo sabemos, es desplegar el perfeccionamiento de las facultades intelectuales, afectivas, estéticas, morales, físicas y espirituales del educando.
Como bien se menciona a continuación, un decálogo del profesor educador que permita el crecimiento integral de los estudiantes, por lo cual como buenos docentes debemos emprender este tipo de decálogo en función al bien de mis alumnos. Podemos encontrar el compromiso con la verdad, impulso del bien, cultivo de relaciones cordiales, confianza en el diálogo, apertura a la formación, disposición para investigar, respeto del secreto profesional, fomento de la cooperación, estímulo de la vertiente social y aprecio de la cultura. Este decálogo es algunos de los pasos que todo docente debería de seguir para desempeñar un buen papel en el aula y con sus estudiantes, de tal forma que les permita crecer de forma intelectual y a su vez afectiva, moralmente y espiritual. Es así como terminamos hoy la presentación de algunas dimensiones que se muestran en este discurso educativo y la tipología docente que actualmente se siguen realizando en el aula. Este tipo de acciones y actos que los docentes ejercemos día con día sin darnos cuenta que de cierta forma obstaculiza el crecimiento de los mismos estudiantes. Con eso terminamos nuestra sesión y muchas gracias por atendernos. Nos vemos en la próxima, en las siguientes sesiones.